26 de mayo de 2025 del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26 al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Entre las declaraciones del amor de Jesús, del amor del Padre, del decirnos que nos llama amigos, que nos amemos, aparecía ese odio del mundo que parecía injustificado, parecía irracional, y lo es. En esta controversia se impone un discernimiento de la verdad, porque el conocimiento de la verdad es necesario para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A veces la gente va por el mal camino y peca y ofende a Dios, en principio por un error. Muchas veces, por ejemplo, San Pablo perseguía a la iglesia porque pensaba que era una secta, que estaba equivocada. Entonces, mucha gente se equivoca y esa falta de discernimiento la lleva al error. Por eso Jesús decía que el mundo os odia porque me ha odiado a mí, porque no sois del mundo y porque no os conoce el mundo, porque no conoce al Padre y no conoce al Hijo, entonces os rechaza. Nosotros no somos del mundo, somos de Dios, porque Dios nos ha sacado del error, de la ignorancia y del pecado, y nos ha rescatado y nos ha salvado. Harán todo esto por mí, a causa del nombre de Jesús, porque no conocen al Padre, a Dios, que envió a Jesús. Y después dice: si hubiera venido sin hacerles oír mi palabra, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque escucharon la palabra de Jesús, pero lo rechazaron. Y quien me odia a mí, odia también a mi Padre, dice Jesús. Eso lo dice a continuación en el mismo Evangelio, nada más que la liturgia no lo trae. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos las obras, pues, es decir, los milagros que nadie ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han odiado, no han creído, lo mismo que a mi Padre, porque rechazar a Jesús es rechazar al Padre, así como rechazar a los discípulos que envía Jesús es rechazarlo a Jesús y rechazar al Padre. Entonces Jesús anuncia que va a enviar al Espíritu Santo y lo llama intercesor, abogado o paráclito, y le llama Espíritu de la verdad, porque el Espíritu Santo tiene esa función de hacernos entender la verdad, aceptar la verdad, discernir la verdad, o sea, distinguir lo que es la verdad de la salvación, lo que Dios nos dice, lo que es verdadero, de lo que es falso. Por ejemplo, en el paraíso, Adán y Eva sobre todo, creyó a la serpiente. Adán siguió a su mujer, pero estaban equivocados porque se confundieron creyendo una mentira y rechazando la verdad de Dios con el mandamiento de no comer del árbol prohibido. Por lo tanto, ahí está el error, la falta de discernimiento, el engaño que conduce al pecado. Por eso necesitamos del Espíritu de la verdad que da testimonio de Dios en nuestro interior para elegir lo que es verdaderamente bueno, lo que es según Dios. Y dice que este Espíritu de la verdad también nos ayudará a nosotros dar testimonio de Jesús. Y Jesús nos anticipa esta contradicción, esta polémica, esta persecución que hay del mundo hacia los creyentes, hacia los hijos de Dios, porque es algo que nos puede escandalizar cuando a veces gente buena piensa que está haciendo el bien
y persigue a los buenos. Las peores persecuciones no son las persecuciones de los malos, sino las de los buenos, cuando no hay comprensión y al final, como dice acá Jesús, dice, os excluirán de las sinagogas y vendrá un tiempo que cualquiera que os quite la vida pensará que está dando culto a Dios. O sea, gente que piensa que está haciendo el bien y persigue a los buenos. Son confusiones por no tener ese espíritu de la verdad, ese discernimiento que nos hace ver lo que verdaderamente es según Dios. Jesús se anticipa a todo esto para que no nos escandalicemos, porque claro, que te persigan los buenos no es lo que uno esperaría. Sin embargo, ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia y a veces hasta es un signo de autenticidad de las cosas que Dios hace, ¿no? La persecución, porque si lo persiguieron a Jesús, también nos van a perseguir a nosotros. Una cosa es que nos persigan por hacer el bien y otras cuando uno hace las cosas mal, como no corresponde, pero cuando nos persiguen por hacer el bien, buena señal. Hay que tener discernimiento y saber que verdaderamente uno está haciendo las cosas bien, si no hay que examinarse, pero no hay que asustarse, por eso Jesús se anticipa para que no nos escandalicemos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.